Bien, dejando de hablar de frutos secos y cuestiones para rellenar el tiempo mientras enganchábamos al invitado, al entrevistado, ya en camino a lo que va a ser la primera, entendemos, la primera vuelta, esperemos que sea primera vuelta, que no... Qué poco que falta. Falta, no falta tampoco, a la vez pareciera que las PASO hubieran sido hace un montón, todo como que se va reconfigurando y los distintos actores también empiezan a reconfigurarse. Quedan todavía elecciones provinciales, mañana se vota en Santa Fe, la semana que viene en Chaco y la otra en Mendoza, va a ser como la última semifinal antes de la primera vuelta. Y para analizar un poco este panorama o ver cómo está viendo algún sector de la política, convocamos a Federico Storani, histórico referente de la Unión Cívica Radical, que está teniendo la amabilidad de atendernos. Muy buenos días, Federico, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. No, bueno, a ver, en torno a también cómo se configuró con lo que fue la definición de Juntos por el Cambio en las primarias, donde el presidente de su partido jugó o se precandidateó por el candidato que perdió, pero hay parte de hay referentes que también están con los que ganó y con un perfil que se va desdibujando de lo que es la historia política del radicalismo. ¿Cómo está viendo o cuál es el rol que debería tener hoy la Unión Cívica Radical? Bueno, por supuesto que hubiésemos pretendíamos, mejor dicho, tener un candidato a presidente, y esa intención estuvo cuando había dos precandidatos, uno era el diputado Facundo Manes y el otro Gerardo Morales, que es el presidente del Comité Nacional del partido. Este último, Morales, le propuso a Manes resolver en una interna partidaria la posibilidad de competir con un solo candidato, teniendo en cuenta que si no se pierde competitividad. Y Manes inicialmente había aceptado y luego, por consejo del denominado Grupo Malbec, muy lamentablemente, desistió del procedimiento de tener un solo candidato, y eso llevó a que ambos fueran candidatos, en el caso de Morales y también en el caso de Petri, finalmente, candidatos a vicepresidente. Obviamente sí. Yo apoyaba a Morales como presidente del Comité Nacional de mi partido en las elecciones primarias pasadas. Storani, detrás de esto que tiene que ver con movimientos electorales o que por ahí se personaliza en nombres propios muchas veces, da la impresión, porque a veces las disputas de candidaturas se expresan simplemente eso, disputas de candidaturas dentro de un marco conceptual o de un proyecto que uno dice, bueno, se va más o menos para este lugar y hay pujas, gana uno, gana otro. En este caso parecería que quedó en el camino alguna cuestión muy constitutiva de la Unión Cívica Radical, digo, pensando en una fuerte impronta de tradición socialdemócrata, en un montón de valores que uno mira el conjunto de la elección o suma los votos y las propuestas de las fórmulas que han quedado más posicionadas y cuesta encontrar, digo, la educación pública, un montón de cuestiones que son constitutivas de la identidad radical. Digo, puede ser que más allá de nombres propios y de candidaturas, lo que esté en juego es directamente una cuestión de identidad, de proyecto, de posibilidad política que ha sido siempre muy, muy propia del radicalismo y que uno mira la elección actual y le cuesta encontrarla dentro de las principales propuestas que están en carrera, ¿no? Sí, por eso es que contestaba simplemente la pregunta de lo que hubiese sido el deseado, porque si hubiésemos tenido la posibilidad de un candidato radical, la identidad hubiese sido mucho más clara, mucho más evidente, pero sobre todo por el contenido. Los equipos que estaban trabajando junto a Morales le daban un contenido claramente más cercano a lo que ha sido la identidad histórica del radicalismo, que es una identidad socialdemócrata. Y esto ha generado un impacto que, por
por supuesto, no es positivo, no nos genera un gran entusiasmo con el resultado ya de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y en general, la mayoría de nosotros, me incluyo, acompañó a la fórmula Larreta Morales, entre otras cosas, porque además, desde el punto de vista coyuntural, planteaban una cuestión que para nosotros es central, que fue ese tema de o terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina. Estas divisiones profundas, el exaltar el discurso del odio, de la descalificación, niegan la esencia de la democracia, que es diálogo, que es convivencia, que es tolerancia, que es respeto del pluralismo. Y esto lo estamos viendo ahora con las posiciones que fundamentalmente expresa quien resultó ganador en esas primarias, que sobre la base de tomar como antecedente algunas cosas que son objetivas, falta de ejemplaridad en muchos, también podríamos decir que ha habido abnegación, altruismo, solidaridad y muchas cosas que él no reconoce en muchos exponentes de la política, pero sobre todo falta de eficacia para resolver los problemas que la sociedad demanda, ha obtenido un triunfo sorpresivo. Y el desafío ahora es preservar determinados valores que afectan a toda la sociedad, no exaltar el individualismo muy, muy exacerbado como hace quien ganó, defender justamente la educación pública como el instrumento para lograr igualdad de oportunidades y de posibilidades, también defender el medio ambiente, porque es un negador sistemático del calentamiento global y el deterioro del medio ambiente como se está produciendo y tantísimas otras cosas que nosotros nos consideramos en las antípodas de ese proyecto. Storani, buen día. En esta descripción que estaba señalando, hay que entender, hay que leer que en un eventual balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, ¿la UCR debería llamar a votar a Sergio Massa? Bueno, en ese escenario, que todavía no se ha dado, porque ustedes dicen, bueno, pasó mucho, pasó poco de las primarias, no pasó ni un mes, estamos, fue el 13 es verdad, parece una eternidad. De agosto, y ya estamos hablando de un escenario de segunda vuelta que no sabemos. Claro. Claramente yo he dicho que en ese escenario, si se diera ese escenario, hay que votar en defensa propia. Votar en defensa propia es votar en favor del sistema democrático, porque desde mi punto de vista, las propuestas, cuando uno las desagrega, las analiza, de Milei no expresan lo nuevo, expresan lo viejo, lo anacrónico, las recetas del consenso de Washington y hasta con los mismos protagonistas, Roque Fernández, Carlos Rodríguez, etcétera. Los que fueron los inventores en su momento, falta Cavallo nomás, de la convertibilidad, que significó un corset para la economía argentina, una trampa, una bomba, que luego explotó con muchísima crueldad y costo social. Y además un dejo de autoritarismo muy, pero muy claro, sí, con planteos negacionistas de lo que ocurrió en la historia argentina, y también, como señalé antes, con un endiosamiento extremo del mercado, con la posibilidad de la venta de armas o de órganos humanos. En el caso de las armas, en la primera potencia del mundo produce más de una tragedia por día por el lobby de la Asociación del Rifle, y en el caso de la venta de órganos va a golpear a los sectores más vulnerables. Para decirlo brutalmente, tener que vender un riñón para comer un bife es una cosa demencial. Y en el caso de educación pública, volver antes de la ley 1420, que es del siglo XIX, que fue una verdadera conquista, porque no todo pasado fue malo. La ley 1420 ayudó con la enseñanza laica, gratuita, obligatoria, también ayudó muchísimo al desarrollo de nuestro país, la reforma universitaria en el año 1918. Querer negar grandes conquistas que fueron muy buenas y que pusieron a la Argentina en un lugar preponderante en un momento es muy malo, muy negativo y muy peligroso a la vez. Sí, justamente nombrabas recién a Cavallo, y vuelvo a la pregunta inicial del rol y ahora ya antes del escenario de balotaje, ¿no? Porque parecería haber una disyuntiva en este momento entre
una campaña o parte de una campaña, se estuvieron fotografiando referentes de Juntos por el Cambio con Cavallo, que a su vez antes aparecía, digamos, hay como una disputa a ver quién se saca con la foto con Cavallo, y una idea de que por un lado hay que disputar esos votos, y eso implica derechizar el discurso de la campaña, y por otro lado no perder esto, digo, más incluso trascendiendo la elección, en términos de debates de conceptos culturales que luego tienen consecuencias, que se legitimen o que no se legitimen. ¿Qué pasa en la campaña, digo? ¿O cómo se resuelve esta cuestión que parecería, dentro de la fórmula que hoy está expresando al radicalismo, porque está en la coalición de la que forma parte, que hay una idea de debatir, de disputar los votos desde esos mismos discursos, en vez de por ahí reafirmar lo que los diferencia? Me refiero a los principales exponentes de la fórmula, no me refiero obviamente a las definiciones que acaba de dar, van en otro sentido. Pero mirando las primeras planas, los movimientos, sí, las cuestiones que aparecen... Un ejemplo que me parece que es a lo que vas, Pablo, así como todavía no pasó el balotaje, tampoco pasó la elección de mañana en Santa Fe, pero todo indica que quien puede ganar es el candidato de Juntos por el Cambio, que es de la Unión Cívica Radical. Y que ya expresó que votaría a Milei, en un por balotaje ejemplo. votaría a Milei. Digo, ¿no hay ahí en la propia campaña una cuestión a saldar todavía? ¿Endurecemos el discurso para disputar esos votos o se defienden esos valores que acabas de describir? No, seguro que en el caso de Santa Fe se van a defender esos valores. Conozco a Maximiliano Puyaro, es un militante, está rodeado de los mejores equipos que tienen también una militancia territorial muy, muy comprometida. Él fue ministro del gobierno encabezado por Lifchitz, por Miguel Lifchitz, socialista. Varios de mis amigos también fueron ministros del gobierno encabezado por Lifchitz, Genesini, por ejemplo, en trabajo, Puyaro lo era en seguridad, y estoy seguro que irán en esa dirección. Ahora, con respecto a lo otro, claro, por eso lo señalé, yo creo que el radicalismo está en una situación muy compleja, porque ha predominado con esta política de alianza lo que se ha denominado el Grupo Malbec, que de mi punto de vista que está encabezado por Ernesto Sanz, por Abad en la provincia de Buenos Aires, por el sector más conservador, pero a su vez más sumiso, se alinearon más con sometido, más sometido exactamente a la política del PRO. No aspiraron realmente a un gobierno de coalición auténtico, sino simplemente a una alianza electoral para obtener contraprestaciones que significan espacios de poder, desde mi punto de vista, poco significativos, porque no, una vez obtenidos esos espacios de poder, no van en la dirección de lo que nosotros aspiramos a que se asuma un determinado compromiso con mayor sensibilidad con los sectores más vulnerables, con defensa de lo nacional, incluso hasta en política exterior. Me pareció un tema extraordinariamente grave, por ejemplo, que una de las expresiones que tanto Milei como Bullrich en el Consejo de las Américas dijeran es no integrar los BRICS. Los BRICS, sí, que está integrado por nuestro principal socio comercial en el Mercosur, Brasil, por China y la India. China disputa la supremacía como primera potencia y la India es el país más poblado del planeta, que está creciendo un 7% en su PBI anual, y acaba de colocar una nave en el polo sur de la Luna como una hazaña, es el cuarto país en el mundo. No es desde el lugar más pragmático del mundo, digo, incluso desde el lugar más pragmático, dejando de lado consideraciones ideológicas de cualquier tipo, es muy difícil de sostener esa posición, claro. Postura, de acuerdo. Pero por supuesto que sí, por eso digo, hay que despojarse de un planteo prejuicioso, porque alguno dice está Irán, sí, pero también está invitado a Arabia Saudita, Egipto, por lo tanto es un prejuicio absurdo, que ni siquiera lo hace, pero sobre todas estas cosas, además, es una naciente fuente alternativa de financiamiento para salir de la dictadura del dólar que tanto nos agobia. Y por lo tanto me parece un disparate y un absurdo. Bueno, como estas cosas no hay lugar donde debatirlas, las estamos diciendo de manera pública y este es un debate que está en curso, obviamente está en curso dentro del radicalismo. Estamos hablando con Federico Storani, histórico referente de la Unión Cívica Radical, y un poco también preguntarle en función de esto que hablábamos, ¿qué pasa con Juntos por el Cambio, con el radicalismo puntualmente, que es de lo que usted por ahí podría hablar después del 22 de octubre, en caso que
Pero incluso en caso de que gane, porque por lo que está diciendo usted no estaría muy alineado con las políticas de Patricia Bullrich. Y a ver, hay una cosa, hubo como un proceso de desalfonsinización de la UCR. Digo, hoy quienes más reivindican a Alfonsín están en Unión por la Patria. Pienso en Daniel Santoro, pienso en Leopoldo Moró. La propia vicepresidenta ha tenido expresiones muy elogiosas. Le hizo el homenaje en vida. Creo que es la única vez que un presidente se le inaugura el busto sin que haya en vida, tal fallecido. cual. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí y qué pasa de acá en adelante, ¿no? Con esa faceta de la UCR. No, bueno, el radicalismo ha tenido desprendimientos en estos tiempos. Yo ya expresé en su momento que de votar en Capital a Jorge Macri no lo votaba, entre otras cosas por lo que expresa, pero a su vez también porque tienen un gesto de sectarismo total, porque la elección de Capital fue casi un empate y sin embargo no ha habido ningún gesto de integración. Ahora, me parece que hay podríamos decir, un pueblo radical, gente que se siente identificada con el pensamiento radical, que requiere una orientación y que la batalla se dé desde adentro del partido. Lo otro es, podríamos decir de manera brutal, ya es tropa propia de otros sectores. Lo que no quiere decir que no pueda, porque mi objetivo es finalmente llegar a la posibilidad de un gobierno de coalición, pero verdadero, ¿qué es lo que está diciendo Massa? Bueno, a ver, pero Massa lo dice en una coyuntura electoral. Y mientras tanto, el gobierno de Alberto Fernández, también al cual él pertenece, porque si no estamos haciendo acá una cosa que pareciera que es un poco rara. Por un lado se habla de estas identidades, pero no se dice, por ejemplo, que actualmente Massa también es ministro de Economía de un gobierno que tiene una inflación que está por arriba de los 3 dígitos, que tiene una pobreza estructural del 43%, que tiene indigencia del 8%, que supera la mitad de la población argentina. Entonces, yo creo que pasada la coyuntura electoral hay que pensar realmente, y cuando digo coyuntura electoral me refiero a la primera vuelta, en recrear el escenario que superó una crisis muy profunda que está en el tiempo y es un ejemplo empírico que puede demostrarse, que fue la salida de la crisis del 2001, claro, que bajo el auspicio del diálogo argentino, del Programa Nacional de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, se pudo lograr un verdadero gobierno de coalición. Hubo 2 grandes actores, que fue Alfonsín y que fue Duhalde. Claro. Pero bueno, ese gobierno inauguró un periodo virtuoso, la salida de la convertibilidad con Remes-Lenikov y una política de crecimiento posteriormente con Labaña, que tenía una pata en cada lado, en el radicalismo y en el peronismo. Sí, fue bueno, creo que hay que intentar... Claro, en 2007. Creo que hay que intentar recrear esos escenarios que son posibles, que no es cierto que solamente deba discutirse entre un neoliberalismo fanático de la escuela austríaca, por ejemplo, o en un liberalismo un poco más light, neoliberalismo un poco más light, pero de la escuela de Chicago. Claro, me parece que hay que plantarse en una alternativa diferente, y esto es lo que estamos procurando desde un partido histórico como el radicalismo. Torani, bueno, muchas gracias. Interesante esta definición que deja, porque viste que muchas veces se apelan a imágenes, un pacto de la Moncloa, imágenes. Tal cual. Acá Federico Storani ha traído una imagen concreta y argentina, local, sí, y para pensar un escenario y exitosa. Y que al final se reconoce también el rol de Alfonsín, porque siempre se hablaba del golpe de los varones del conurbano para poner a Duhalde y no sé qué. Y bueno, se obvia, digo, uno ve en la serie esta que se hizo hace poco de la crisis del 2001, que el rol de Alfonsín está muy diluido en agua, casi hasta como alguna declaración de Duhalde daba a entender que Alfonsín fue, hasta lo apuraba, ¿no?, al propio Duhalde para... No se dejó apurar demasiado tampoco. Pero digo, la definición que está dejando acá Storani, entiendo, y corríjanos si no, es que pase lo que pase en la elección, hay que barajar y dar de vuelta en función de ese horizonte o de ese modelo. ¿Es correcto? Totalmente. Yo creo que algunas, vuelvo a repetir, si el planteo es neoliberalismo a ultranza y sus variantes, yo creo que hay alternativas a ese camino, y que ese camino, lejos de ser nuevo, es anacrónico y ya fracasó en el mundo. Ni siquiera los países más desarrollados del mundo lo emplean. Por lo tanto, creo que las fuerzas de origen nacional, popular, con una mayor sensibilidad,
tienen que plantearse constituir una base de sustentación más amplia para poder encarar con éxito una crisis que es muy profunda y prolongada en el tiempo. Perdón, y ahora sí la última, porque sabemos que tiene otro compromiso, pero no me la deja medio picando. Así como no tiene empacho en decir que en Buenos Aires votaría por Jorge Macri y plantea que no hay, digamos, hay que zafar de esta idea de la disputa entre Chicago y Austria, ¿cuál sería la diferencia en la elección nacional? Bueno, hasta ahora es que la convocatoria que se está haciendo es una convocatoria en una coyuntura electoral, y yo creo que eso tiene que hacerse una vez que ya esté blanco y negro resuelto. No, pero digo, la fuerza que hoy acompaña a un radical, Luis Petri, tiene como referente económico a alguien que está más parecido a la escuela de Chicago que al keynesianismo. Sí, pero hoy es casi imposible plantearle al radicalismo que participó de unas primarias abiertas que no respete el resultado de las primarias abiertas. Por eso me parece que esto tiene que pensarse con mucha más claridad post el 22. Bien, ahora sí lo despedimos, lo liberamos, bueno, y le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Federico Storani, entonces histórico referente de la Unión Cívica Radical, con un par de definiciones interesantes que dejó títulos en relación